Dejé de apoyar a la familia de mi hermano después de que él dijera, aquí no hay lugar para perdedores. Dejé de apoyar a la familia de mi hermano después de que dijera que no había lugar para perdedores. Por eso no me invitaron a Navidad. Ahora está perdiendo los estribos. De hecho, este año tenía muchas ganas de que llegara la Navidad. No tenía prisa por terminarlo todo a última hora. Por una vez, había comprado regalos para mis padres, mi hermano Jacob, su esposa Callie y sus hijos antes de la primera semana de diciembre. Incluso compré regalos extra por si acaso llegaban visitas inesperadas. No sé por qué, pero tenía la sensación de que este año sería un éxito. Me quedé muy sorprendida cuando mi madre abrió la puerta y dijo, no te queremos aquí este año. Estaba en el porche de la casa de mis padres, con una bolsa de regalos envueltos en cada mano. Al principio pensé que era una broma extraña. Empecé a reír, pero la voz de Jacob la interrumpió, este no es lugar para perdedores. Realmente estás empezando a cansarnos a todos. Me quedé allí parada mirándola fijamente. Mi padre estaba al fondo, mirando nerviosamente a todas partes menos a mí, sin decir una palabra. A pesar de su aspecto incómodo, mi madre no se movió, y Jacob se mostró completamente arrogante. Sentí una mezcla de emociones, incluyendo humillación, rabia y perplejidad. Sin embargo, logré mantener la compostura. Bien, si así lo sientes, dije asintiendo, y luego regresé a mi coche. Algo cambió dentro de mí mientras estaba sentada en la entrada y contemplaba las bolsas de regalos en el asiento del copiloto. No hay lugar para perdedores, cansados de mí. ¿De dónde surgió todo esto? Sospechaba que Jacob era el responsable, pero no lograba averiguar por qué. A lo largo de los años, solo le había demostrado generosidad a él y a su familia. Pagué la matrícula del campamento de verano de sus hijos, los útiles escolares e incluso su hipoteca cuando más lo necesitaba. Y de repente, ya no me habían invitado a Navidad. Decidí no ir todavía. Para obtener respuestas, volví a la puerta. Regresé después de dejar los regalos en el coche. Como si no hubieran previsto mi regreso, mis padres seguían allí de pie, charlando en voz baja. Jacob fingía que no había pasado nada mientras estaba sentado en el sofá mirando su teléfono. Decidí no llamar a la puerta. ¿Qué ocurre?, dije al entrar. ¿Por qué no soy bienvenida en Navidad? ¿Qué he hecho? Sin apartar la vista del teléfono, Jacob sonrió. De verdad que no lo entiendes, ¿verdad? Últimamente has estado holgazaneando. Los niños apenas han recibido nada de ti este año. Atónita, lo miré fijamente. ¿De qué estás hablando? He gastado cientos en regalos para tus hijos. Tienen más presencia en el coche que nadie. El año pasado hiciste más que este año. Parece que no te importa. La verdad es que nos da vergüenza, dijo Jacob, volviéndose hacia mí. Por fin, miré a mis padres, pensando que dirían algo, tal vez me defenderían o le advertirían a Jacob que se estaba comportando de forma inapropiada. En lugar de eso, mi madre sonrió con incomodidad y comentó, pero si acabas de comprar un coche nuevo. Conseguiste el dinero. Por un momento, no supe cómo reaccionar. El coche es a crédito, afirmé, manteniendo un tono firme. Y aunque no fuera así, ¿cómo es que comprar un coche me hace responsable de los hijos de Jacob? No son mi responsabilidad. Jacob se recostó en el sofá y declaró, tú eres la que gana más dinero, como si todo hubiera quedado claro. Somos una familia. Las familias se ayudan entre sí. Siempre has hecho eso. Su esposa, Callie, estaba sentada tranquilamente en un rincón. Cuando la miré, tenía la cara roja y miraba sus manos sin decir nada. Era como si quisiera desaparecer. Le pregunté, ¿esa es tu razón? Porque he sido generoso en el pasado, ahora estoy obligado a hacerlo para siempre, y si no lo hago, soy un perdedor. Jacob se encogió de hombros. Si me queda bien, pues así es. Negué con la cabeza y retrocedí. Me giré hacia mis padres y les dije, ¿saben qué? Tienen razón, no pertenezco aquí. Dirigiéndome a Jacob, le dije, disfruta de la Navidad y buena suerte con los regalos, porque este perdedor ya no te va a financiar la vida. Sin esperar respuesta, me marqué. Apreté el volante con más fuerza de la necesaria y conduje en silencio a casa. No podía comprender que yo fuera la villana en esta situación.
Durante años, me había desvivido por mi familia, siempre ayudando a Jacob cuando lo necesitaba y asegurándome de que sus hijos nunca sufrieran por sus dificultades económicas. Y ahora era una fracasada por no haber hecho lo suficiente. Además de no ser bienvenida en Navidad, pasé un buen rato sentada en la entrada de casa, mirando al vacío. Sentí náuseas al ver la bolsa de regalos que aún estaba en la furgoneta. Había pasado semanas eligiendo los regalos perfectos, pensando en lo que mis padres valorarían y lo que disfrutarían los niños, y en por qué no se suponía que yo estuviera allí. Me di cuenta de todo al reflexionar sobre ello. Esto iba más allá de la Navidad y los regalos. Había estado demasiado ciega, o quizás demasiado dispuesta, para darme cuenta de que esto se venía gestando desde hacía años. Lo cierto es que Jacob siempre había dependido de mí. Él y Callie tuvieron un comienzo de matrimonio con dificultades económicas. Le costaba mantener un trabajo estable, y el trabajo a tiempo parcial de Callie apenas alcanzaba para cubrir sus necesidades básicas. Pensando que solo sería por un corto tiempo, unos cientos aquí, unos cientos allá, me ofrecía ayudar una vez cuando corrían peligro de ser desalojados, les ayudé con el alquiler. Más tarde, cuando nació su segundo hijo, les ayudé con el cuidado del niño. Lo que empezó como un tiempo se convirtió en años. Sin embargo, Jacob siempre me llamaba primero cuando tenía un mal día. Para ser sincera, siempre decía que sí porque me preocupaba por sus hijos, no porque tuviera que hacerlo. No quería ver sufrir a mi hermano ni a su familia, ni que les faltara de nada. En retrospectiva, me doy cuenta de que yo misma había propiciado esa situación. Jacob confiaba demasiado en mí. Por mi culpa, en algún momento se convirtió en una actitud de derecho y dejó de ser gratitud. La gota que colmó el vaso fue que me excluyeran de la celebración navideña de mi propia familia esta noche porque no hice lo suficiente. Decidí que ya era suficiente cuando me desperté a la mañana siguiente con las ideas más claras. Ya no debía ayudar más a Jacob, ni estar presente constantemente para compensar su ineficiencia. Podía decidir por sí mismo si quería que sus hijos tuvieran las cosas que les había dado. Tomar esa decisión no era fácil. No solo perdería el apoyo económico de mi hermano, sino que también pondría en peligro mi relación con él, con sus hijos e incluso, posiblemente, con mis padres. Sin embargo, no podía seguir siendo tratado más como un familiar que como un hermano o un hijo. No me contactaron, y yo no contacté a nadie. Quizás recibieron el mensaje, pensé. Sin embargo, debería haber sabido que Jacob no se lo tomaría tan a la ligera. Pasé la Nochevieja en completo silencio. Ni mensajes, ni llamadas, nada. Mis padres, Jacob, e incluso Callie no me respondieron. Estuve sola durante las fiestas por primera vez en años. Aunque no esperaba que me contactaran, fue una sensación extraña cuando pasó la medianoche y mi teléfono seguía en silencio. Admito que pensé en llamar, pero cada vez que lo hacía, recordaba la mueca de desprecio de Jacob y su comentario de que aquí no hay lugar para perdedores. Yo había sido quien mantenía todo en orden durante años, y tuvieron el descaro de tratarme como si fuera un número desechable. Les daría espacio si eso era lo que querían. Empecé a notar un cambio a mediados de enero. Kelly siempre había sido una persona reservada que rehuía la confrontación. Sin embargo, una noche me envió un mensaje de texto inesperado. Fue breve y directo. Solo quería disculparme. No estoy de acuerdo con lo que pasó. Jacob no se enterará por mí, pero pensé que debía saberlo. Sin saber cómo reaccionar, me quedé un rato mirando el móvil. El hecho de que alguien de la familia reconociera las cosas como eran fue reconfortante. Por un lado. Sin embargo, la disculpa de Callie de repente pareció insuficiente y tardía, porque al fin y al cabo no había dicho nada esa noche. Le respondí, lo agradezco, Callie, pero esto no es algo que pueda simplemente olvidar. No me importó que no siguiera hablando de la visita sorpresa. Luego, a principios de febrero, Jacob llegó inesperadamente a mi casa. Cuando oí que llamaban a la puerta, estaba en medio de una reunión de trabajo. Al principio no le di importancia, ya que no esperaba a nadie. Sin embargo, los golpes en la puerta continuaron. Jacob estaba allí cuando finalmente abrí, y se veía más desaliñado e irritado que nunca. Antes de que pudiera detenerlo, comentó, «Tenemos que hablar», y entró. Me crucé de brazos. «¿De qué se trata esto?», fue directo y conciso.
Tienes que dejar de comportarte así y empezar a ayudar de nuevo. Me reí porque no podía creer que lo dijera en serio, no porque me pareciera gracioso. ¿Ayudar? ¿Te refieres a pagar por tu vida? Ya te dije que he terminado con eso. Me miró con el ceño fruncido. Tú eres quien tiene el dinero. ¿Sabes lo difícil que ha sido para nosotros desde que decidiste actuar así? Los niños apenas tienen lo necesario. Callie está intentando salir adelante, pero no podemos hacerlo sin tu ayuda. Lo que oía era increíble. ¿Te estás escuchando a ti mismo ahora mismo? Eres un hombre adulto, Jacob. Tienes esposa e hijos. Si necesitas más dinero, sal y gánatelo. No es mi trabajo resolver tus problemas, replicó. Siempre me has ayudado. ¿Por qué eres tan egoísta ahora? ¿Egoísta? Repetí. ¿Quieres hablar de egoísmo? Hablemos de cómo les mentiste a nuestros padres sobre mí, los pusiste en mi contra y luego me prohibiste ir a Navidad porque no gasté lo suficiente en tus hijos, y ahora vienes aquí pidiendo más. ¿Qué descaro tienes, Jacob? Lo interrumpí levantando la mano antes de que pudiera decir nada más. Se acabó. No te voy a dar ni un centavo más, y no quiero volver a saber de ti hasta que aprendas a comportarte como un adulto. Me miró fijamente mientras permanecía allí un rato antes de marcharse apresuradamente. Supuse que eso sería todo por un tiempo. Una vez que Jacob se marchara furioso, se quejaría con mis padres, pero pronto se daría cuenta de que no me rendiría. Me equivoqué. 2 días después recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente no habría contestado, pero me sentí obligado a hacerlo. Hola, dijo una voz masculina. ¿Es Michael? Sí. ¿Quién habla? Soy Mark Dawson. Soy abogado. Represento a un cliente que recientemente expresó su preocupación por ciertos asuntos financieros relacionados con su familia. ¿Tiene un momento para hablar de ellos? Me dirigí directamente a un abogado. ¿Cuáles son los asuntos financieros? Con un tono excesivamente cortés, dijo, no puedo entrar en detalles por teléfono, pero se trata de contribuciones financieras que usted ha hecho a su hermano Jacob y su familia, específicamente el uso que usted les ha dado. ¿Estaría dispuesto a venir a mi oficina para hablar? Me quedé sin palabras. Tenía muchas opciones en mente, pero ninguna era buena. ¿Había pedido Jacob dinero prestado a mi nombre? ¿Estaba tramando algo con mi información? ¿O era un último intento desesperado por asustarme y obligarme a darle dinero una vez más? ¿Quién es tu cliente?, pregunté finalmente. Hubo un momento de silencio. Me temo que no puedo revelarlo ahora mismo, pero le aseguro que no se trata de una demanda en su contra. Es más bien una investigación. Acepté la reunión en contra de mi buen juicio. La curiosidad me pudo y no pude quitarme de la cabeza la impresión de que esto era algo más que Jacob siendo el mismo. Al día siguiente, no tenía ni idea de qué esperar al entrar en la oficina de Mark Dawson, pero me soltó una bomba. En cuanto me senté, me pasó un paquete por el escritorio y me dijo, Callie es la clienta a la que represento. Me quedé tan sorprendida que parpadeé. ¿Callie? ¿Por qué iba a necesitar un abogado? Mark me observó fijamente mientras juntaba las manos. Ella cree que Jacob ha estado usando indebidamente el dinero que le has dado a lo largo de los años. Tiene motivos para creer que les ha estado ocultando dinero a ella y a ti. Sentí náuseas. ¿Ocultar dinero? ¿Qué quieres decir? Al abrir la carpeta, se veían copias de extractos bancarios, recibos y lo que parecían ser capturas de pantalla de mensajes de texto. Ella sospecha que Jacob ha estado tomando tus contribuciones financieras y desviándolas a una cuenta separada. Según lo que descubrió, podría haber estado usando el dinero para apuestas y otros gastos personales en lugar de mantener a su familia. Miré con incredulidad los documentos que dices que todas esas veces que lo ayudé con las facturas, con las cosas escolares de sus hijos, ese dinero nunca les llegó. Mark asintió seriamente. Eso parece. Callie lo descubrió hace poco y acudió a mí porque no sabía qué hacer. Al principio no quería involucrarte, pero dadas las circunstancias, pensó que debía saberlo. Lo que oía era increíble. Durante todo este tiempo, Jacob me había estado engañando gastando dinero que yo creía que beneficiaría a su familia en gastos no especificados. Por no haberme dado cuenta antes, no sabía si sentirme engañada, enfadada o simplemente tonta.
Con voz tensa pregunté, ¿tiene Callie pruebas? Compruébalo tú misma. Mark asintió y acercó la carpeta a mí. La prueba. Revisé los documentos. Había retiros de la cuenta de Jacob, transferencias importantes a otra cuenta a su nombre y movimientos de mi cuenta a la suya, que coincidían con las ocasiones en que lo había ayudado en situaciones de emergencia. Observé transacciones de esa cuenta, incluyendo visitas a restaurantes caros, sitios de apuestas en línea e incluso algunas estancias en hoteles. Increíble. Negué con la cabeza y murmuré. Y Callie lo sabía. Descubrió la segunda cuenta hace poco. Mark aclaró que llevaba tiempo sospechando, pero que no tuvo acceso a su información bancaria hasta que se topó con unos extractos bancarios que él había omitido. No tenía pruebas. Fue entonces cuando me contactó. Intenté asimilarlo todo mientras me relajaba. ¿Quiere que haga algo, que presente cargos o algo así? Mark negó con la cabeza. No. En este momento, está más centrada en protegerse a sí misma y a los niños, pero pensó que debía saberlo por si Jacob intenta manipularte aún más. Me reí con resentimiento. Bueno, ya lo intentó. Hace unos días se presentó en mi casa exigiendo que volviera a ayudarle. Mark me miró con irritación. Eso coincide con lo que me contó Callie. Parece que Jacob está sintiendo la presión ahora que tu apoyo financiero ha cesado. Puede que sea un problema aún mayor de lo que Callie imagina. Mientras miraba la carpeta, mis pensamientos iban a 1000 por hora. Una parte de mí quería ir a casa de Jacob y enfrentarlo, pero también sabía que eso solo lo haría sentir bien porque me había irritado. Pregunté, ¿qué está haciendo Callie? Mark hizo una pausa antes de responder, está considerando sus opciones. Quiere asegurarse de que tanto ella como los niños estén a salvo económicamente y en otros aspectos. Si el comportamiento de Jacob empeora, podría solicitar la separación o emprender otras acciones legales. Me afectó más de lo que esperaba escuchar esto. Callie siempre había dado la impresión de ser una persona amable y dedicada que siempre estaría ahí para Jacob. Podía saber lo horrible que se habían puesto las cosas e incluso ella estaba ansiosa por irse con una mezcla de sentimientos enojados con Jacob, triste por Callie y los niños, y culpable por no haber visto antes hasta dónde había llegado esto. Le agradecí a Mark por su tiempo y salí de la oficina. Sobre todo, sin embargo, experimenté una extraña sensación de relajación. Esta era la primera vez en años que no cargaba con el peso de Jacob, y ahora que era consciente de la realidad, nunca más permitiría que me controlara la petición. No podía dejar de pensar en todo lo que acababa de descubrir tras salir del despacho del abogado, el juego, el dinero escondido y Callie tramando sutilmente su próximo movimiento. Estaba en el centro del drama familiar, que parecía una telenovela. Me mantuve alejada los días siguientes. No llamé a mis padres ni me puse en contacto con Jacob. Sin embargo, parece que no le gustaba el silencio, porque una noche, cuando me disponía a cenar, su nombre apareció en mi teléfono. Pensé en dejarlo en el buzón de voz, pero me sentí obligado a contestar. ¿Qué quieres, Jacob? Preguntó sin rodeos. Necesitamos hablar. Con voz tensa, casi desesperada. Le dijiste algo a Callie, ¿verdad? Levanté una ceja. ¿De qué estás hablando? No te hagas la tonta, gritó. Lleva actuando raro desde Navidad y ahora está hablando de abogados en la separación. Sé que le has estado metiendo ideas en la cabeza. No pude contener la risa. ¿Crees que el problema soy yo? Tú fuiste quien le mintió, escondió dinero y lo malgastó en apuestas. Si está harta de tus tonterías, es tu problema, no el mío. Tras una pausa, Jacob finalmente pronunció las palabras, no sabes de lo que hablas. Respondí, oh, creo que sí. Mientras mi rabia me hervía. Callie me lo contó todo, la cuenta secreta, las apuestas, el dinero que has estado malgastando mientras yo me mataba a trabajar para ayudarte. Eres un chiste, Jacob. Lo interrumpí antes de que pudiera terminar su grito, diciendo, mira, la cosa es esta. Lo interrumpí antes de que pudiera responder. Colgué. Me temblaban las manos, pero fue un alivio poder decir por fin lo que llevaba años guardándome. Ya no me necesitas. He terminado de ayudarte. Ya no te voy a encubrir. Si Callie te deja, es tu problema.
Y si intentas meterme en este lío otra vez, me aseguraré de que todo el mundo sepa lo que has estado haciendo. La reacción fue inmediata y Callie me llamó al día siguiente. ¿Jacob te llamó para advertirte?, preguntó ella. Sí, respondí. No estaba contento. ¿Ha pasado algo? Lo confronté sobre las apuestas y la cuenta oculta, dijo ella. Tras dudar un momento, reconoció parte de ello, pero sigue intentando restarle importancia. ¿Estás bien?, le pregunté. A pesar de no oírla, respondió, estoy bien, dijo ella. Estaba harta de defenderlo. Los niños merecen algo mejor. Sabía que las cosas estaban muy mal entre ellos, pero oírla decir eso me pareció el principio del fin, y me afectó más de lo que pensaba. Hagas lo que hagas, cuentas con mi apoyo, le respondí. Gracias, dijo ella en voz baja, y te pido disculpas por todo. No te tratamos bien en Navidad. Debería haber hablado antes. Hablamos un rato y, al colgar, sentí una extraña sensación de alivio. Aunque Jacob había arruinado nuestra relación, Callie y los niños no eran mis enemigos, y no me enfadaría con ella si tuviera el valor de enfrentarse a él. Sin embargo, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que Jacob aún no había terminado de causar problemas. Unas semanas después, Callie me envió un breve mensaje de texto de solo 3 palabras, nos vamos a mudar hoy. Me dijo que se mudaba a otro estado con los niños mientras Jacob estaba de viaje de negocios, lo que supuse que era solo otra excusa para apostar, y que había empacado sus pertenencias, alquilado una furgoneta de mudanzas y se había ido sin decirle nada, al menos no hasta que tuviera todo resuelto legalmente. La llamé de inmediato. No podía quedarme más tiempo, dijo con suavidad. No puedo seguir fingiendo que esto es normal, ¿qué pasa con todo lo demás? Incluso con el alquiler. Sinceramente interesado en cómo estaba, le pregunté. Esperaba que pudieras ayudarme con eso, aunque solo fuera por un tiempo, dijo tras una pausa. Aunque me duela pedírtelo, no digas más, dije, yo me encargo. Sí, terminé ayudándola a ella y a los niños, pero por primera vez en años, sentí que por fin estaba haciendo lo correcto y que no me estaban utilizando. Cuando Jacob regresó a casa y la encontró desierta, naturalmente se enfureció y me llamó para desahogarse sobre cómo le había arruinado la vida y había puesto a Callie en su contra. Después de dejarlo desahogarse un rato, le dije, quizás esto no habría pasado si hubieras dedicado más tiempo a ser esposo y padre y menos a jugar videojuegos. Colgué después de decirle, bueno, buena suerte con eso. Los niños se están adaptando a su nueva escuela, Callie ha conseguido un trabajo estable y por fin empieza a sentir que vuelve a tener el control de su vida. He oído que Jacob sigue culpando a todos menos a sí mismo, pero, sinceramente, ya no es mi problema. Entonces, si se le puede llamar así, tienes tu final feliz.